¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Ya, perfecto. ¿Cómo están, chicos? Buenos días con todos. El día de hoy vamos a revisar lo que son medidas características de una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, con esto vamos a ver ahora sí a mezclar lo que vimos la clase pasada y la clase antepasada, lo que era continuos y discretos. Sí, cualquier duda o pregunta, no se olviden de escribirme, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son estas medidas características alrededor de una variable aleatoria cualquiera, de hecho, ¿no? Tenemos algo que se llama la esperanza matemática, ¿ya? ¿Cómo funciona esto de la esperanza matemática? Si nosotros tenemos una variable aleatoria, vamos a empezar primero con discreta, ¿ya? Una variable aleatoria discreta. Se dice que la esperanza matemática de esta variable aleatoria se representa por E de X, ¿sí? E mayúscula. Recuerden, ¿cuál eran los acumulados? La F mayúscula. Esto es E de esperanza matemática. ¿Qué significa esto? El sumatorio X elemento de la imagen de los X posibles que tenemos con la función de probabilidad, ¿sí? Entonces multiplicamos la probabilidad por la N que corresponda, sumamos todo, ¿vale? Ya vamos a hacer un ejemplo para que se entienda con discreto. Y con continuo, ¿qué es lo que ocurre? Si X es una variable aleatoria continua, en cambio la esperanza matemática va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de una t multiplicado por f de t con respecto a t, ¿ya? Ese vendría siendo la esperanza matemática, donde f es toda función de densidad de probabilidad de x y acá donde p es toda función de masa de probabilidad de x. ¿Sí? Entonces, observación, también se suele representar a la esperanza matemática con la letra griega mu. ¿Sí? Entonces, no se asusten si su profe empieza a hablarles de la esperanza matemática y les pone la letrita mu. ¿Ya? Es lo mismo, decir mu es lo mismo para discretos que para continuos. Decir mu para discretos sería e de x, mientras que para continuo es lo mismo, ¿no? Ya, ahí podemos observar esperanza y esperanza. Ok. Aquí tenemos el ejemplo. Recuerdan del ejemplo número 3, ¿no es cierto? En el ejemplo número 3 nos daban la siguiente función de probabilidad. Cuando x es igual a 0, la probabilidad valía 1/4. Cuando x era igual a 1, valía 2/4, o sea, 1/2, 50%. Y cuando valía x era igual a 2, valía otro 1/4, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto si lo queríamos ver desde tablita, pues podíamos ponerle así, ¿no es cierto? La x, y acá que venía la p de x igual a x, o también dicho la función de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tan sencillo, para 0, para 1 y para 2, ¿cuánto valía en cada caso? Aquí valía 1/4, que era decir 0.25, para acá valía 0.5 y para acá valía otro 0.25, ¿no es cierto? ¿Cómo sabíamos si era una función de masa de probabilidad? La suma de esto nos tiene que dar 1, ¿no es cierto? Sí, eso no olvidarse jamás, que de hecho eso siempre tienen que demostrarlo, siempre. Todo profe les pide que demuestren eso, si en realidad es una función de masa de probabilidad, ¿ya? Para continuos, ¿qué pasaba? Para continuos, ¿dónde estaba? La integral siempre les va a dar 1. Esto de aquí, siempre les va a dar 1. Cuando ustedes integran entre un intervalo, siempre les va a dar 1. Si les da 1, sí, es una función de masa de probabilidad. Si no les da 1, no es una función de masa de probabilidad para continuos, ¿no? Entonces, partamos de esto. Calcule la media de número de caras que pueden observarse cuando se lanzan dos monedas, ¿ya? La media de número de caras, y uno dice, ¿y esto qué relación tiene? ¿No es cierto? Ya lo van a ver. Por eso calculamos la esperanza matemática. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo iría? El sumatorio desde x igual a 0. ¿Por qué desde x igual a 0? Porque empezamos aquí y ¿dónde terminamos? En 2, ¿no es cierto? Entonces son 3 sumatorios, 0, 1 y 2. Esta x, ¿cuál va a ser? ¿Qué valor va a tomar? Pues va a tomar estos valores, ¿no es cierto? Este 0, este 1 y este 2. Entonces, acá ¿cómo quedaría? 0 por, es decir, este 0 por 1/4 más 1 por 2/4 más 2 por 1/4. ¿Sí? Eso es todo, muchachos. Aquí lo pueden ver.
¿Qué sería? 0 por 0,25 más 1 por 0,5 más 2 por 0,25. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 1, ¿verdad? Interesante, nos da 1. No siempre va a dar 1. Esto puede dar cualquier valor. Aquí coincidencialmente me ha dado 1, ¿no es cierto? Sí, porque aquí es como que estoy 0,5 más 2 por 0,25. Aquí es otro 0,5, ¿no es cierto? Entonces 0,5 más 0,5 me da 1. ¿Ya? No siempre es así. Ojo, ¿no? Entonces, eso es indistinto. Entonces leamos lo que me dice la conclusión. La media de la variable x significa que al realizar este experimento en muchas ocasiones, en promedio el número de caras obtenidas es 1. ¿Sí? ¿De qué hablaba el ejemplo 3? Vamos a recordar. Aquí está. El ejemplo 3 me dice, se lanzan 2 monedas justas, ¿no es cierto? Y se cuenta el número de caras que aparece. Determine la función de masa de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, había un 25% de que no me salga ninguna cara. Había un 50% de que al menos me salga una cara. Y había un 25% de que me salgan 2 caras, ¿no es cierto? Ah, ya, interesante, ¿verdad? Muy interesante esto. Bien, regresemos. Bien, entonces, miren. La media de la variable, entonces, si yo hago este experimento en muchas ocasiones, en promedio el número de caras que pueda obtener va a ser 1, ¿sí? Entonces, en promedio, aproximadamente, es como, ¿qué esperarías? Ese ¿qué esperarías? Suena a qué esperanza hay de que salga una cara, ¿vale? Bien. Continuemos. Vamos con el ejemplo 10. Ahora vamos uno con continuo. ¿Sí? Ya hicimos con discreto, súper sencillo. Ahora con continuo, ¿cómo funciona esto? Si a nosotros ya nos dan esto de aquí, ¿no es cierto? En primer lugar, como les dije, muchachos, ¿cómo ustedes comprueban que esta es una función de masa de probabilidad? Para la variable discreta en este caso, ¿no? Permítame un momento. Muy bien, entonces recordemos que para comprobar o verificar que sea una función de masa de probabilidad, ¿qué les dije acá? Antes que nada, ¿sí? Estos tienen que hacerlo siempre. Antes de cualquier cosa tienen que hacer esto. Esto de aquí. Función de densidad, perdón. Sí, la función de densidad de probabilidad. Tienen que verificar esto. En primer lugar, que la función f de t sea mayor o igual que 0. Se nota que sí, bueno, en el ejercicio. Pero esto de aquí vamos a verificarle. Esto no lo hicimos ayer, vamos a hacerle hoy. Función de densidad de probabilidad. ¿Sí? No siempre que a mí me den una función me va a dar 1. Entonces debemos verificar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos verificar? Que la integral desde menos infinito hasta infinito, bueno, más infinito, de la función que a mí me den, sea en x o sea en t, no hay problema. Porque recordemos que t es una variable muda. Con respecto al tiempo tiene que darme 1. ¿Sí? Entonces verifiquemos eso. Entonces acá ¿cómo me quedaría? La integral, uno dice, ¿y ahora cómo hago esta integral? ¿Cómo que de menos infinito hasta infinito? No te preocupes. ¿Qué es lo bueno? Que vas a tener la integral. Ahí. Muy bien. Empieza desde menos infinito hasta infinito. ¿En dónde está limitado esta función? Está limitado en 0 y raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Permítame un ratito. Ya. Entonces, ¿dónde están los límites de esta integral? De 0 y raíz de 2, ¿no? Entonces sería de 0 a raíz de 2 de x con respecto a x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, verificando en este caso, vamos a integrar la integral de x, creo que es más que entendido, es x cuadrado sobre 2 y esto evaluado en raíz de 2 y en 0.
Entonces, siempre evaluamos el de arriba menos el de abajo, ¿no es cierto? Raíz de 2 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Esto de aquí sabemos que se hace 0. Y pues esto de aquí me quedaría, raíz de 2 al cuadrado me quedaría 2 sobre 2. Y esto pues me da 1, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. Me ha dado 1, por lo tanto, ¿qué cosa? Comprobamos que esto sí, en realidad es una función de densidad de probabilidad. Ya con eso ya queda demostrado, ¿no es cierto? Ahí está, sí, sí es función de densidad. Aunque aquí, bueno, ya lo dice, sea la función de densidad. Si ya está seguro el ejercicio, ya no habría falta reconocerlo, ¿no? Pero sí es importante. En el examen vamos a hacer el ejemplo más formal y sobre todo con un ejercicio aplicado. Bien, me dice aquí determine la media. La media es la esperanza matemática, solamente cuando hablamos de variables aleatorias. Si no hablamos de variables aleatorias, ustedes ya saben cómo calcular la media, el promedio y todo. ¿Sí? Sin ningún problema. Muy bien. Entonces, acá, la esperanza matemática desde menos infinito hasta infinito, eso significa que va a estar delimitado por los intervalos donde actúa la función de densidad, ¿sí? Entonces, f de x. ¿Sí ven? O sea, no tiene nada que ver que sea de t o que sea de x, ¿sí? Es una variable muda y se acabó. Entonces, miren, ¿cuánto vale f de x? F de x vale x, ¿no es cierto? X. Ahí está. Esta x que le acompaña es parte de la definición. Esto es parte de la definición de esperanza matemática para el caso continuo. Aquí está. ¿Sí? Ustedes dirán, pero no era t. No. Ustedes trabajen en una sola variable, chicos. En una sola variable. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué tendríamos? Aquí tendríamos x al cuadrado, ¿no? Entonces sería la integral desde 0 hasta raíz de 2 de x al cuadrado con respecto a x. ¿Y cómo me quedaría? Pues la integral de esto. Creo que es bastante entendido que esto sería x al cubo sobre 2, ¿no es cierto? Ahí está evaluado en estos intervalos. Aquí está, ¿no? Bastante sencillo, sin que ustedes se me vayan a perder. Bien. Si estoy bien, espérenme un ratito que necesito averiguar algo. Sí está bien. No. Baja el 3. De hecho, aquí no es 2, es 3. Me equivoqué. Cositas que pasan, mil disculpas. Igual un error de topografía. Porque cuando se deriva, baja lo que es el 3. Ahí está. Exactamente, ahí está bien. ¿Sí? Porque si derivamos esto de aquí, tendría que darnos, pues, obviamente, ¿qué cosa? X cuadrado, ¿no es cierto? Que sería esto de aquí. Bien, entonces, evaluando de una vez todo esto, pues creo que ya está más que entendido que la respuesta aproximadamente nos da esto. Ah, ¿no es cierto? No nos da 1, sino van por ahí como que le rodea el 1, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa esto como tal? La media de la variable aleatoria x continua significa que al realizar este experimento muchas veces, en promedio, el valor que tomará la variable aleatoria será de 0.09428 como promedio. Ah, entonces miren cómo está relacionado la esperanza matemática con la media. Entonces esto deben tener muy en cuenta si es que les hacen preguntas, porque suele haber confusiones con esto. La media y la esperanza matemática es lo mismo. Ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces para variable aleatoria sí, es lo mismo. Medidas de centralización. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ya, las medidas de centralización nos derivan a nosotros dos bonitos teoremas. ¿Qué significan lo siguiente? Si x es una variable aleatoria, bueno, en este caso vamos a suponerla, para este primer caso discreta,
¿Ya? Entonces, la esperanza de la variable aleatoria g de x, es decir, si a ti te dan otra variable aleatoria, y eso está en el examen 1. O sea que tú calculas la normal como tú tienes, sin problemas, pero se te descarga. ¿Dónde está? Probabilidad estadística, solución. Aquí está. Pero a ti te agregan una nueva función. Ya, aquí está. Miren en este caso. Esta es la pregunta 3 del examen. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí como utilizan directamente, porque encontrar esta función de aquí, encontrar todo esto, sí se necesita ecuaciones diferenciales para encontrar esta función de masa de probabilidad, de densidad, perdón, de probabilidad. Entonces, miren, el factor negativo de un combustible, me da el tamaño X en micras. Esta X es la variable aleatoria. Y miren, aquí me da la función. Entonces, pues hay que saber reconocer esta función. Entonces, como les digo, ¿cómo haríamos esto para verificar que es una función de masa de probabilidad? ¿No es cierto? Entonces hay que integrar desde 1 hasta el infinito. Interesante. ¿Ya? No es muy complicado. No es muy complicado. Traten de practicar, porque esto es cálculo. ¿Ya? Entonces, acá viene lo interesante. Para calcular el precio de venta se selecciona al azar una partícula contaminante en el combustible y se evalúa su tamaño, y el precio de venta inicial del combustible es de $100 y se reduce en $30 por cada micra. El tamaño de la partícula seleccionada determina el valor esperado. Entonces, miren, esto de aquí es una ecuación. Esta ecuación va a estar relacionado ¿con qué? Con el precio del combustible ahora nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque has variado, ¿no es cierto? Has agregado una función g de x. Miren, entonces tendríamos que calcular el nuevo valor del precio del combustible con esta g de x, ¿sí? El p de x viene siendo la misma función f de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer bien este problema, bueno, leer bien este literal y sacar la ecuación, ¿sí? Voy a ponerles igual de lo mismo. De una vez, si es que ya ustedes pueden ver, no hay problema. Entonces, miren, en el literal, precio de venta del combustible, las condiciones que nos hablan en el literal D, obtenemos la ecuación. Se reduce, dice, costaba $1,000 y se reduce $30 por cada micra, ¿no es cierto? Por cada partícula contaminante, me parece que decía, ¿no es cierto? A ver. Por cada partícula contaminante. Exacto. Precio inicial es $100 y se reduce en $30 por cada micra del combustible. Entonces miren cuál ha sido mi nueva ecuación g de x. Ahí está. 100 menos 30, ¿no es cierto? Menos 30x, ¿ya? Bueno, yo aquí le pongo como tau para darme cuenta. Pero o sea, como rho. Rho es este simbolito. Pero este rho, ¿qué es? Viene siendo esta nueva g de x, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes pueden centralizar, obtener nuevamente la esperanza, pero ¿en función de qué? En función de una nueva ecuación. Y miren, sería la nueva ecuación, ¿no? Entonces, miren, la esperanza de x, f de x, lo mismo y lo mismo. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos que utilizar esto, ¿sí? Y aquí me dice, pero profe, mire, usted aquí ha calculado la esperanza, pero usted ha calculado con la f de x nomás, ¿sí? Con la f de x. ¿Por qué no utiliza el teorema 6? Interesante, porque para ello tenemos el teorema 7. Si tú tienes tus dos variables aleatorias, ¿sí? Un alfa, elemento de los reales, un número cualquiera, un coeficiente cualquiera. Miren, a partir de esto, yo puedo calcular la nueva esperanza, miren, ¿sí? Con pura propiedad puedo ir sacando y calculando, y miren, me quedo aquí solamente con la esperanza de x. Y ustedes obviamente se preguntarán, ¿qué era más fácil? ¿Integrar o utilizar las propiedades? Pues obviamente utilizar las propiedades, chicos, ¿no es cierto? Entonces, miren, interesante. Con el teorema 7 nosotros podemos aplicar esto que estoy haciendo aquí, miren. ¿Sí? Ya.
No se preocupen que igual vamos a ir profundizando con este examen mayor. Vamos con lo siguiente, varianza. Aquí en variable aleatoria también hay varianza, por supuesto que sí. Si x es una variable aleatoria discreta, se dice que la varianza de x representada por v de x, está definida por, para discretos está el sumatorio, para continuos la integral. ¿Ya? ¿Y qué era esta mu? Esta mu, ya recordamos, era la media, ¿no es cierto? La esperanza matemática. En este caso, en el primero sería para discretos, en el de abajo para continuos, ¿no es cierto? Nada del otro mundo, ¿sí? Y pues recordemos, ¿no? En este caso estamos utilizando x y aquí t, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, un ratito que me dolía la garganta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso, que x vendría siendo la constante, ¿no es cierto? X vendrían siendo esto de aquí, ¿ya? Mientras que t sí es la variable, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, lo utilizamos t. A veces puede ser x, ¿no es cierto? Podemos utilizar la variable x. Todo depende, ¿no es cierto? A veces pueden darnos esto o a veces puede, o sea, con t o con x. Con t por lo general suele estar relacionado con el tiempo, ¿vale? Entonces, f es la función de densidad de x y mu es la esperanza de x. Creo que para ambos casos se conoce esto, ¿sí? En el primer caso para discreto, en el segundo caso para continuo, ¿no? ¿Ya? Y la desviación estándar. Para cualquiera de los dos casos, la desviación estándar, creo que ya estamos muy acostumbrados desde el capítulo de estadística descriptiva, que la desviación estándar viene siendo la raíz de la varianza, ¿no es cierto? Esto para ambos casos, sea continuo o discreto. Para ambos casos, ¿no? Sin problema. Vamos con un ejemplo, ¿ya? Con dos ejemplos, de hecho, porque tengo que hacerles con discretos y con continuos. Tomemos el mismo ejemplo 3, ¿ya? Teníamos la tablita, teníamos ya la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria x. ¿Qué era la variable aleatoria x? El número de caras que me puede salir al lanzar dos monedas, ¿no es cierto? Ya, entonces bien. En este caso, bueno, tau al cuadrado, por lo general, no me acuerdo cómo es, tau o sigma. Sigma al cuadrado es igual a la varianza, ¿no? Porque ya recordamos que sigma era pues la raíz de la varianza, ¿sí? Aquí de esto, entonces creo que es entendible que sigma al cuadrado viene siendo la varianza. En cualquiera de los dos casos, continuo o discreto. Bien. Entonces, ¿qué procedemos en este caso? Realizamos el sumatorio desde 0 hasta 2, porque 0, 1 y 2, ¿no es cierto? No hay nada del otro mundo. Muy bien. ¿Ya? X menos mu al cuadrado y esto de aquí. Recordemos, arriba ya tuvimos el mu. ¿Cuánto era el mu? O sea, la esperanza matemática. La esperanza matemática era 1, ¿no es cierto? Para el caso discreto. Entonces, recordando que la esperanza matemática era 1 por el ejercicio 11.10. A ver, este era ejemplo 10. Ejemplo 10, aquí debía haber puesto ejemplo 11, ¿no es cierto? Bueno, ya ni modo. Aquí debía haberle puesto ejemplo 11. Bueno, no hay problema. Este es ejemplo 11. Me he comido un número, muchachos. Bueno, ya está. Entonces, aunque ustedes si ya vieron el video, ya se dan cuenta por dónde va la situación. X, ¿cuánto vale en el primer caso? 0. Esperanza matemática, 1. Por 0.25, ¿no es cierto? Ahí está. En el siguiente sería 1 menos la esperanza 1, ¿ya? Por 0.5. Esto de aquí creo que ya está sobreentendido que va a ser 0. ¿Ya? En el siguiente, este 2 menos este 1 elevamos al cuadrado por estos 0.25 de aquí. ¿Sí?
Todavía creo que hay algunos problemas que no se dan cuenta que aquí, bueno, si es que no está entendido todavía, el 1/4 es 0.25. Si x es igual a 0, acá sería 0.5 si x es igual a 1. Y acá sería 0.25 si x es igual a 2, ¿no? Por si acaso, pero ahí está. Bien, y aquí resulta que la varianza, esto es varianza, es de 0.5, ¿ya? Entonces calcule la varianza. Y pues si yo quiero calcular la desviación estándar, solamente le meto la raíz, ¿no es cierto? Entonces la raíz de 0.5, eso me da 0.7. Entonces la desviación estándar, sigma, (0.71 aproximadamente, ¿ya? Solo metemos la raíz cuadrada. Y ya está, chicos. Acá tenemos varianza. Y acá tenemos desviación estándar. ¿Ya? Listo. Medidas de dispersión. Ahora, ¿qué pasa si agregamos esta nueva variable aleatoria? ¿Sí? Y miren, lo mismo que ocurre aquí. Esta es mi nueva variable aleatoria, pues, ¿no es cierto? Entonces agregamos una variable aleatoria a la variable aleatoria. Parece redundante, pero es completamente legal decirlo así. ¿Ya? Entonces, agregando esta variable aleatoria, ¿qué es lo que pasa? Este g de x, ¿cómo calculamos la la varianza con esta nueva variable aleatoria? ¿Sí? Entonces sería este g de x menos la esperanza del g de x. ¿Cómo era esta esperanza del g de x? Aquí está, ¿no es cierto? Utilizando las propiedades del teorema número 7. Creo que es más que entendido. O si no, calculando o sea el sumatorio o sea la integral. Bien, lo mismo para acá. Con integral. Vamos al cuadrado. F de x es la variable aleatoria original. Bueno, la función de densidad para el caso continuo. Y acá sería P de x en caso discreto para la función de masa de probabilidad. Miren, son dos cosas distintas. Yo creo que me estaba equivocando al decirlo. Disculpen mi dislexia. Masa de probabilidad para discreto, función de densidad para continuo. ¿Sí? Parecen dos cosas iguales, pero no. O sea, son dos cositas distintas. ¿Ya? Bien. Definición 11. Variables aleatorias estadísticamente independientes. ¿Ya? Entonces, dos variables aleatorias, x y y, con función de densidad de probabilidad conjunta h y funciones de densidad marginales f y g, son estadísticamente independientes si para todo x elemento de la imagen y y elemento de la imagen, o sea, para cada una, h de x, y es igual a la multiplicación de estas dos variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De ahí podemos nacer dos teoremas. Entonces, miren, en este caso sí, son variables independientes, por ejemplo. Y sería el precio de venta del combustible, el nuevo precio de venta de este combustible. ¿Ya? Entonces, sean las variables x y y variables aleatorias y alfa elemento de los reales, se tiene que la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos esperanza al cuadrado. Entonces, si son dos variables aleatorias, x y y, la varianza sería x al cuadrado, esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, todo eso. ¿Ya? La varianza de cualquier número es igual a 0, de cualquier constante, ¿sí? Si x y y son variables aleatorias independientes, entonces se puede aplicar lo que se llama la, se me fue el nombre, combinación lineal, ¿sí? Directamente se separan. Si tenemos una constante, se elimina la constante y me quedo con la misma varianza. Lo que hice aquí, de hecho. Solamente que aquí está aplicado con la esperanza. Sí, miren, de una constante sale. ¿Y por qué podía haber hecho esto? ¿Por qué separé primerito? Porque, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes separan? Voy a hacerle aquí un ratito. Ya. Si ustedes se dan cuenta,
Lo que hice aquí fue primerito E de 100.000 menos E de 30x. Entonces esto de aquí se hace 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué separé? Por combinación lineal, porque estas dos cositas son independientes. Porque esta va de la variable x y esta va de la variable constante, digámoslo así, ¿no es cierto? De ninguna variable. Entonces, por eso son independientes. Y pues cuando son independientes, chao esto de aquí. Muy bien. Regresemos. Acá lo mismo, si ustedes tienen ahora una constante acompañado con esto. Esto es solo para la varianza, ¿no? Para la esperanza, si puedes, este 30, si puedes salir, ¿no es cierto? Recordemos el teorema número 7. Teorema número 7. Ahí está. En el teorema número 7, esta constante puede salir sin ningún problema. Es lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto? Si me hubieran pedido varianza, sí, aquí cambiaba. Vamos a hacerle con varianza, ¿ya? Entonces, nuevamente, si a mí me pedían la varianza de la variable aleatoria ρ, que bueno, es como y, de hecho, es y, ¿no? Por ahí. Entonces sería la varianza de 1000 menos 30x. Esto es igual a la varianza de 1000 menos varianza de 30x, ¿no es cierto? Esto es igual, esto ya vimos que se hace 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿qué me quedaría? La varianza menos la varianza de 30x. Entonces, para sacarle este 30, ¿qué hago? Le saco el 30 y le elevo al cuadrado. Y me quedo con la varianza de x. Miren. Entonces, ¿qué sería? Menos 30 al cuadrado. Eso me quedaría menos 900. La varianza de x. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Calcular esta varianza de x. ¿Y cómo calculo esa varianza de x? Pues creo que ya está más que entendido. Para... ¿Dónde está? Con este integral. ¿Sí? Nada del otro mundo, chicos. Bastante sencillo. Y listo. Y ahí está. Y ahí es como podemos obtenerla. Entonces, miren. También podríamos calcularla de esta forma. Como ustedes quieran, de hecho. O sea, no hay limitante. Ya podrían aplicarle, sea las propiedades del teorema 9. O podrían aplicarle el teorema número 8. ¿Sí? Entonces, bastante interesante, ¿no es cierto? Bien, entonces continuemos. Miren, ahí está. He aplicado esto para hacer eso que les dije. Muy bien. Lo bueno que en el examen no les pidió varianza, pero nunca estén confirmados, ¿no es cierto? Siempre traten de averiguar bien, porque siempre van cambiando los exámenes, obviamente, con cada semestre. Bien, vamos a hacer una demostración, la demostración de la primera proposición para una variable aleatoria discreta. B de x, esto es el sumatorio, x menos la esperanza al cuadrado, p de x, esto es para, como les digo, discreto, ¿no? Entonces, esto es la varianza. Entonces, lo que quiero es esto, ¿no es cierto? Llegar y tener esta primera proposición. Entonces, ¿esto cómo es? Sería x al cuadrado p de x menos esto. ¿Por qué me dio esto de aquí? Pues no creo que es muy difícil de entender que aquí lo que hice fue la diferencia del cuadrado, ¿no es cierto? Sería el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que hice aquí. Destruí este paréntesis, ¿verdad? Nada del otro mundo. Primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Perfecto. Y ahí está. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y qué tengo que distribuirle? Esta p de x, ¿no es cierto? Esta p de x se distribuye para acá y para acá. ¿Verdad? Perfecto. Y ahí está. Entonces, ¿cómo podemos ir calculando esto? Porque uno dice, cuando hace demostraciones, dice, ¿y ahora qué hago? Pues el sumatorio tiene la propiedad de distribuirse también. ¿Sí? Entonces distribuimos el sumatorio. Perfecto. Entonces, ¿el sumatorio con qué variable estoy trabajando? Con la variable x, con la variable x, con la variable x. Entonces, fíjense en ustedes que
Todo lo que no tenga x puede ir saliendo. En este caso, por ejemplo, el mu es una constante, sale, ¿verdad? Acá el menos 2 mu sale, es una constante, ¿verdad? Entonces, con el resto ya puedo ir viendo. Entonces, notemos, x, elemento de la imagen de x. Este x cuadrado hace que se convierta en mi esperanza, pero ¿de qué? De x al cuadrado, miren ustedes. ¿Sí? Miren, la varianza cómo está relacionada con qué, con las esperanzas, ¿no es cierto? La varianza. Entonces, miren, esto de aquí, ¿qué viene siendo? Viene siendo la esperanza, ¿pero de qué? De esta variable x al cuadrado. Menos 2 veces, esto en lugar de mu, mu por esto, ¿qué me da? Esto de aquí ya recordamos que también es la esperanza, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá, ¿por qué 2 veces? Menos 2 veces. Porque esto de aquí vendría siendo esperanza al cuadrado, ¿verdad? Ya le vamos a ver más detalladamente. Ahora, perdón. Listo. Y esto de aquí, no tengo nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cómo sale? Más esperanza de x por esperanza de x. ¿Sí? Nada del otro mundo. Perfecto. Ya. A ver. En el uno es p de x y en el otro esto, ya. Vamos a ver las definiciones. Ya, esto es la esperanza, ajá. La esperanza de x. Y si no tengo la x, eso ya no sería la esperanza, sino eso sería, ¿qué era el sumatorio? La f era, pero la f viene siendo como otra esperanza. Ya. A ver, en este, si estoy de acuerdo, esto es esperanza, pero 2 veces la esperanza. Ah, ya sé lo que pasó. A ver. Ya. Por si no quedó muy claro. Acá me dice menos 2 mu. Ya. Bien. Menos 2 mu. Y en el otro es mu. Ya. Esto sí es esperanza de x solito. Ya. El mu. Algo me falta con el mu. El mu por la esperanza. Ah, el mu por la esperanza. O bueno, mu por esperanza me da al cuadrado. Y esto es lo mismo que escribir esperanza por esperanza de x. Ya. Ahí sí está entendido por qué es esto. Ya. Y en el siguiente, esperanza de x por esperanza de x. Ya. Esto de aquí, bueno, en realidad. Menos 1, perfecto, sí. Esto de aquí que se me olvida, que de hecho se me fue, es esperanza de x mu por esto, es solamente una esperanza. A ver, no. Aquí es como que tuviera un 1 por esperanza. Perdón, 1 por la función de probabilidad. Y esto es, de hecho es la función de acumulada. Y mu por esto es igual a esto. Ya. Bien. Ah, de aquí sale otro teorema, vean. Esto no me acordaba, bueno, no tenía conocimiento, pero sí puede ser. La acumulada por el mu me da una esperanza al cuadrado. Sí me da. Entonces, bien. Obteniendo esto, ¿qué es lo que ocurre? Me quedo con la primera proposición, que sí es un poquito complicado de verlo, pero saber esto, por ejemplo, miren, yo no me acordaba de esto. Ni de chiste, yo no me acordaba de esto. Pero ha sido bastante interesante.
Esto de aquí también es igual a esto, por si acaso. ¿Ya? Bien. Example 13. ¿Ya? Entonces, sea la función de densidad, esto ya lo comprobamos, densidad, la misma que estábamos hablando al inicio, ¿no? Entonces, determine la varianza y la distribución estándar. O bueno, distribución estándar es la desviación estándar, ¿no? Entonces, no confundirse. La palabra suelen confundirles. Lo mismo, desviación. Bien. Entonces, ¿cómo se procede en este caso? Esto al cuadrado es igual a la varianza y esto es igual a la esperanza de x menos de... Ah, miren, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la esperanza de x al cuadrado, ¿qué significa? Pues que esta x va a estar al cuadrado. Entonces, la integral va de 0 hasta raíz de 2. Son los límites de la integral. Menos la esperanza al cuadrado. Ya encontramos la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza de x, de esto de aquí. Esto encontramos en el ejemplo 11, ¿no es cierto? Aquí está. En el ejemplo 11, miren, la esperanza fue esto. ¿Sí? Ya. En el ejemplo 11. Entonces, miren, aquí f cuadrado y este f de x, ¿cuánto vale? Vale x, ¿no es cierto? Entonces aquí sería con respecto a x, ¿qué cosa? X por x cuadrado, x al cubo. Entonces, realizando esta integral, esto miren, solo lo elevé al cuadrado y miren, me quedó 8 novenos. Y pues resulta que la varianza para este caso, ha sido 1 menos 8 novenos es igual a un noveno, y es aproximadamente 0,1111, ¿no es cierto? Sacando la raíz cuadrada, esta es la desviación estándar, ¿ya? No lo quieres hacer así, quieres hacerlo de la forma que ya hemos obtenido, pues no hay problema, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué tendría que hacer? Tendría que, ¿cómo se llama esto? Hacer la... No es fracciones parciales, es, ¿cómo se llama? Integración por partes, miren. ¿Sí? Porque acá tengo dos funciones. Esta es una función y esta es otra función. Entonces, ¿qué debo hacer? Integración por partes, ¿no es cierto? Si ustedes se sienten en la potestad de poder hacerlo, háganlo. Si no, pues no lo hagan y apliquen la primera propiedad. ¿Sí? Que con la primera propiedad zafan todo. Esta de aquí me hablo, del teorema número 9. Con esta de aquí se salvan de todo. Y ya está. Miren, súper sencillo. Fue solamente una integral y no varias integrales de la de integración por partes. Bien, chicos. Perfecto. Vamos con este ejemplo nuevamente. Consideremos el experimento. Lanzar una moneda 2 veces, la cual anotaremos C cuando salga cara, S cuando salga sello, con lo cual el espacio muestral estará representado por cara, cara, sello, cara, sello y sello, sello, ¿no es cierto? Existen varias variables aleatorias. Miren, aquí no he dicho todavía la variable aleatoria, pero acá ya puedo incluir. Existen varias variables aleatorias que se pueden construir en base a esto, ¿sí? ¿Cuál sería una variable aleatoria? El número de caras, el número de sellos, el número de solo caras, el número de solo sellos, ¿no es cierto? Ahí he nombrado 4 variables aleatorias, ¿sí? Otra variable aleatoria puede ser que me salga primero sello y después cara, que me salga cara y después sello. Miren, ahí van otras 2 variables aleatorias, ¿ya? En particular, construíamos la variable aleatoria que cuenta el número de caras obtenidas después de lanzar 2 veces la moneda. Entonces, el número de caras. Solo puedo tener 0 caras, puedo tener una sola cara o 2 caras. Miren, he construido mi variable aleatoria, ¿ya? Notemos que existe igual probabilidad de obtener cara a cara o sello cara. Con esto en mente vamos a construir la función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿cómo me quedaría la función de densidad? Cuando voy a tener 0 caras, cuando me salga sello, sello, ¿no es cierto? Es decir, un 25% de probabilidades. ¿Cuándo voy a tener una sola cara? Cuando tengo cara sello unido con sello cara. Es decir, un cuarto más un cuarto
un 50% de probabilidades. Mientras que la probabilidad de obtener dos caras es de que me salga cara a cara, ¿no es cierto? Y eso es de un 25% de probabilidades. Acá creo que dije 25, pero aquí es 50% de probabilidades, ¿no? Disculpen la dislexia nuevamente. Bien. Entonces aquí está, nuevamente, que de hecho es lo mismo que hemos construido ya hace un rato, ¿no es cierto? Que es el mismo ejemplo 3, ¿sí? Nada del otro mundo. Entonces, comprobamos que se verifica, ¿no es cierto? Sumamos esto, me tiene que dar 1, perfecto. Y esto de aquí es el resultado de que es una función de masa de probabilidad, ¿sí? De masa. Ahora, la función de distribución es la F mayúscula, es decir, los acumulados, ¿no es cierto? Eso también ya lo hemos visto y ya sabemos cómo hacerlo. Perfecto. La variable aleatoria, la esperanza era 1, que habíamos calculado. La varianza era 0,5, me acuerdo. Ajá. Y por lo tanto, la desviación estándar había sido la raíz de 0,5. 0.71 era, ¿no? Ajá. Aproximadamente, porque es periódico. Ya. Ejemplo 15. La distribución. Miren, aquí está. Este es uno del caso continuo. La distribución de la cantidad de grava en toneladas vendida por una compañía de materiales de construcción en una semana dada es una variable continua aleatoria X. Grava en toneladas, ¿no? Con función de densidad de probabilidad definida por. Entonces, a esto de aquí le aplicaron ecuaciones diferenciales y obtuvieron la siguiente función. ¿Sí? Ojo, que ustedes pueden obtener esta función de aquí con ecuaciones diferenciales, ¿vale? No les van a pedir eso porque no es un curso de ecuaciones diferenciales, es un curso de probabilidad y estadística. Entonces, ¿ustedes qué hacen con esto? Ya, con esto de aquí, ahora sí, la función de distribución acumulada de ventas. Voy de 0 hasta un X cualquiera. Entonces tomo el primero y ya no le integro al 1, sino ahora le integro a una X cualquiera. Cambio la variable, porque ahorita lo que voy a hacer es que esto sea X, ¿no es cierto? Entonces miren, arriba habíamos utilizado T, aquí voy a utilizar tau, ¿no es cierto? Entonces miren, esta X pasa a ser tau e integro con respecto a tau. Hago la integral y la evaluación que tengo que hacerlo de 0 hasta X, dándome como resultado esto de aquí. Perfecto, permítanme un ratito, chicos. Bien, entonces, miren, esta de aquí es la función de densidad, mientras que esta de aquí es la de distribución acumulada. ¿Sí? Son dos cositas distintas. Entonces la función de distribución sería entonces, ¿dónde vale? Los intervalos aquí no cambian, miren. ¿Sí? No cambian. Entonces acá sería 0 menor o igual a X menor o igual a 1 y acá para otros X. ¿Ya? Una vez con esto, X es elemento desde 0 hasta 1. Con ello la esperanza, pues tenemos que multiplicar X a mi función de distribución. Perdón, a mi función de densidad. Entonces miren, X por la función de densidad. Ahí está. Lo de amarillo es la función de densidad. Multiplicamos por X y esto sí, de 0 hasta 1 integramos. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso tiene que darme un valor, ¿no es cierto? Que es de 3/8. Eso es la esperanza. Ahora, si yo aplico esto, es decir, X al cuadrado, ¿qué significa esto? Que esta X de aquí va a ser al cuadrado. Entonces, aplicando eso, la esperanza ahora va a ser de 1/5, miren. ¿Sí? No cambian los límites de integración, no cambia nada. Lo único que cambia es esta X de aquí. Miren, ¿sí? Solo cambian esas X de ahí. Para esperanza normal es X y para el otro es X al cuadrado. ¿Para qué quiero eso? Para aplicar directamente el teorema.
¿Sí? Para no hacer integración por partes en la varianza, porque para la varianza necesitaría pues hacer integración por partes. Y no quiero eso, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Dicho eso, la varianza acá, como ustedes pueden darse cuenta, sería 1/5 menos 3/8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya recordamos que en este caso la varianza de x viene dado por el teorema que me dice esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, pero todo esto al cuadrado, miren. ¿Sí? Entonces, aplicando esto acá, ya obtengo directamente la varianza sin hacer integración por partes. Entonces, ¿qué hago? Pues le saco la raíz a esto y obtengo la desviación estándar. ¿Sí? Nada del otro mundo. 19,320. Verifiquemos. Correcto. Ahí está. Bien. Definición número 12. Percentiles de una distribución. Percentiles. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta aquí con respecto a esta primera parte, que son las medidas de centralización. ¿Sí? Entonces, las medidas de centralización, miren, ¿cuál hemos visto? Pues creo que ya está más que entendido. Las de dispersión normales, como la que era desviación estándar y varianza. Y las de centralización, las que eran de esperanza matemática. Ahora ya han encontrado un nuevo, sería una nueva forma de ver la media, ¿sí? La media, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver lo que son percentiles y nuevamente a ver los de los cuartiles, ¿no es cierto? Pero ya les voy haciendo un pequeño spoiler. Creo que es entendido que el percentil 50 es el cuartil 2, que significa la mediana. Entonces, en una función continua, ¿podemos tener mediana? Claro que sí. Entonces, dicho esto, quedaríamos hasta aquí, muchachos, con respecto a la clase del día de hoy y nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego.